Pero el punto crítico, el punto fundamental, creo que es esta carta que yo cito siempre, perdonáis si ya me escuchaste hacerlo, que escribe justo al empezar de su última experiencia escolar, su último ciclo escolar, en el 1973. Y escribe a los padres de sus alumnos, después de haber pasado una semana con los niños, por lo cual estamos al empezar de primero de primaria. Después de haber pasado una semana con los niños, estoy en condiciones de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentes diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración. Por tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional, todos los niños son promovidos desde ahora a 5º grado de la escuela primaria, con la garantía de que alcanzarán la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucediera, los responsables serán el maestro y la escuela, por no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. Parece una provocación, una paradoja. ¿Cómo puede evaluar este maestro lo que va a ocurrir dentro de 5 años? ¿Y cómo puede garantizar que todos los niños serán aprobados, promovidos? Bueno, puedo decirlo, puedo hacerlo, porque sabe que esto no depende de los alumnos, sino depende del maestro. Esto es un maestro, esto es un buen maestro y esta es una buena escuela. Porque el maestro no es, como muchas veces se dice, como un artesano, hábil, experto en transformar materiales inertes, como puede ser la madera o el barro, para hacer algo que él tiene en su mente, con un proyecto preparado. Y puede hacer varios iguales, y los que salen mal, los tiras. El maestro se parece mucho más a un campesino, porque el campesino no puede hacer nada de lo que ha sembrado. Si es trigo, será trigo. Lo que puede y que debe hacer es favorecer el crecimiento, crear condiciones adecuadas para que cada uno desarrolle al mejor posible lo que es. Por lo cual, el papel de la escuela no es evaluar, juzgar y tampoco enseñar según un programa y un libro de texto, sino promover. Promover a todos, especialmente a los últimos, porque si no, es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos, como nos explica otro gran educador del cual celebramos este año, el centenario, don Lorenzo Milani. Y aquí paso a la segunda parte rápidamente, porque esto parecía un maestro extraño, un maestro revolucionario, un maestro especial. Y así lo percibimos por muchos años. Pero hoy han cambiado las cosas. Hoy tenemos documentos que nos dicen que este era y sigue siendo un maestro como deberían ser todos los maestros. Un maestro legal. En vuestra Constitución, justo en el mismo año, 1978, cuando Mario termina su carrera didáctica, al artículo 9, vuestra Constitución dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas. Y el artículo 27 dice que la educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana. El hecho problemático o que crea la base de esta reflexión es que la personalidad es individual, no es colectiva. No existe una personalidad que podemos desarrollar con un programa decidido, puede ser del mejor pedagogo que tenemos en este momento y representado en libros de textos perfectos hechos por autores brillantes. La personalidad es de cada uno. Y vuestra Constitución dice que esta personalidad hay que desarrollarse. Y después llega la Convención de los Derechos de los Niños. Yo siempre, en los últimos años, estoy utilizando este tratado internacional porque me encanta la idea que tenemos una ley que nos une. Porque todos los estados modernos y todos los estados del mundo prácticamente ratificaron esta ley, este tratado internacional. Por lo cual podemos hablar de una ley que nos une. Nosotros tenemos los mismos compromisos, las mismas obligaciones por todo de lo cual habla esta ley fundamental. Y es muy importante considerar que esta es una ley de alto nivel jurídico, que significa que todo lo que está escrito en esta ley hay que hacerlo. No podemos tener justificaciones para decir, bueno, no podemos porque tenemos, no sé, una reforma que dice, o un programa escolar que dice, o tenemos... No. Esto manda. Solo depende de la Constitución. ¿Y qué dice sobre educación? El artículo 29, en 2 rayas, en 2 líneas, lo dice muy claro. Los estados convienen que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y las capacidades mentales y físicas del niño hasta el máximo de sus posibilidades. No sé si os acordáis que dice más o menos las mismas palabras con las cuales terminaba la carta de Mario Lodi a los padres, 15 años antes. Por lo cual, esta ley confirma que la escuela no puede ser una escuela de la mediocridad, una escuela enciclopédica que propone tantas disciplinas distintas para cada una de las cuales se propone a los alumnos de llegar al mínimo necesario. No es una escuela de la mediocridad, es una escuela de la excelencia. Es una escuela que propone que cada uno desarrolle su personalidad, sus actitudes, sus capacidades hasta el máximo. Cada uno debe ser el mejor. Es evidente que no puede ser el mejor en todo o en muchos. Puede ser el mejor en lo suyo. Que sería, y esto parece casi una paradoja, lo que le gusta más. Cada uno puede ser el mejor en lo que le gusta más. Esta es la escuela que nuestras leyes consideran la escuela necesaria, la escuela a la cual los países de los cuales apartenemos se comprometen. Es la escuela legal. Aquí nace el último tema. Tenemos buenas leyes. Tenemos que pedir a nuestros políticos, a nuestros diputados, de parar con las reformas. Tenemos bastantes reformas educativas. En Italia parece que cada gobierno sienta como una necesidad, un deber, hacer otra reforma. No la necesitamos. Ahora simplemente necesitamos a alguien capaz de realizarla, de realizar leyes como estas que son muy desarrolladas,
Y la última frase que cito de Mario es justamente esta. En este momento histórico, escribe, necesitamos buenos maestros. Esta es una frase que pronuncia casi hace 50 años. Seguimos necesitando buenos maestros. Y aquí nace un desafío nuevo, el reto de hoy para mañana, que las universidades sepan formar nuevos maestros. Maestros que saben realizar el artículo 29. Me gustaría que en el examinar, elaborar, proponer programas de formación de maestros, en la universidad se ponga este artículo como base. Por lo cual, por ejemplo, que los alumnos sean protagonistas, que la formación los ayude a escuchar a los niños, formar a la escucha de los niños, cosa que hoy no se hace. Una universidad que ayude a sus alumnos a recuperar sus actitudes y capacidades, así como ellos tendrán que hacer mañana con sus alumnos en sus clases. Muchas gracias. Quiero darle agradecer al Ateneo de Madrid y para la organización de estas jornadas y sobre todo también a la Fundación Ángel Llorca con el presidente José Luis Gordo, la vicepresidenta Emilia Barca y todos los miembros del patronato de la Fundación que creo que estarán presentes hoy allí y que me habría gustado muchísimo poder ver presencialmente, pasar un ratito juntos como ya hemos hecho en el pasado, pero vamos, que siempre los compromisos y que son muchísimos no me lo han permitido. Y también Acción Educativa, el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil Ana Pellegrín de Acción Educativa misma, con Federico Martín, que me habría gustado también ver otra vez. Habíamos tenido un curso para los maestros, me parece, antes de la pandemia, y me habría gustado muchísimo estar allí también con él y hablar de Mario Lodi. Y al final, mi colega, mi amiga, Sara Ramos, que junto con José González Montagudo, de la Universidad de Sevilla, representò espléndidamente la pedagogía española en el Congresso Internacional C'è Speranza se questo accade, algo que se ha tenido, que ha sido organizado por nuestro Comité Nacional, por la Universidad de Roma 3 en Roma el 22 de noviembre de 2022. Es un placer estar aquí, es un placer poder haber podido al final organizar una manifestación cultural junto con todos vosotros para recordar también el papel fundamental que Mario Lodi ha tenido en la pedagogía española. Así que hoy lo que he preparado es una reflexión que podríamos intitular Mario Lodi entre crítica a la escuela autoritaria y construcción de una alternativa democrática, con referencia, claro, sobre todo a lo que pasó en Italia y sobre todo en las escuelas en las que Mario Lodi enseñó después de la Segunda Guerra Mundial. Y como siempre hago cuando hablo de Mario Lodi en este periodo histórico, empiezo diciendo que al principio fue la crisis. Al principio fue la crisis porque en 1948, cuando empezó a enseñar en la pequeña escuela rural de San Giovanni in Croce, en provincia de Cremona, en la Lombardía, en el norte del país, Lodi entró inmediatamente en una crisis profunda, muy profunda. No sabía qué enfoque adoptar con sus alumnos. Intentaba aplicar en clases lo que le habían enseñado en la escuela normal, pero con escasos resultados, ya que no lograba establecer un contacto directo con sus alumnos. En la crónica de la joya
hoja, perdonáis, de registro de cuarto grado del 1949-1950, habiendo llegado al final de un año muy complejo para él, durante el cual no puede establecer este contacto que estaba intentando establecer con los niños, el 19 de mayo del 1950, Lodi incorpora una nota que demuestra todas sus incertidumbres y dice: hoy, último día de lecciones, es el primer año que siento la absoluta necesidad de un periodo de descanso de verano para volver renovado al cansancio escolar del próximo año. Que el amor en la escuela se vaya desvaneciendo. Un cambio de paso, sin embargo, ocurre durante el siguiente año escolar, cuando Lodi finalmente cambia de clase y toma un tercer grado. El comienzo, como ya el año precedente, no es fácil. En la crónica de la hoja de registro del tercer grado del 51-52, de hecho, el 20 de octubre del 1951, y esto es una parte que se ve también reproducida en C'è speranza se questo accade al vo, el libro, su diario, su primer diario pedagógico. Lodi notó inmediatamente el grave retraso de las clases en la que empezaba a trabajar, en la que, dice, los niños saben mantener una perfecta disciplina pasiva que a veces me asusta. Inmóviles como estatuas, con cerebros inertes, no responden ni a una sonrisa, le temen al maestro, y cuando el maestro quiere hablar con ellos, se encierran ellos mismos en un silencio helado que no soy capaz de romper. A veces los miro desde la ventana, la misma ventana de la que hablaba Francesco antes, mientras salen a la calle. Cruzado el umbral, aquí hay vuelo libre, las bocas mudas hablan, gritan, las estatuas inertes corren felices. Creo que para ellos la escuela es un sacrificio. Sin embargo, hay un medio para defender a esos corazones y fundirlos con el amor a la escuela, a los amigos, al maestro y al conocimiento. Debe haberlo. Estas eran palabras de Mario Lodi, que hemos podido encontrar en el archivo de la escuela de San Giovanni in Croce. Así que Mario está en busca de un medio para infundir en los corazones el amor a la escuela. A través de la observación de sus alumnos, percibiendo la contradicción existente entre el modelo pedagógico transmisivo que se le había inculcado en la escuela normal fascista, Lodi comienza a cuestionar la escuela de su época, buscando la manera de cumplir con la ardua tarea esencialmente educativa. Estas son siempre sus palabras, el medio para infundir en los corazones el amor a la escuela. Comenzó centrándose en los problemas que impedían la creación de una relación educativa serena entre alumnos y maestros. Y para él, estos problemas eran fundamentalmente el temor reverencial, como decía él, o podremos decir también el miedo de los alumnos al maestro. Y segundo, la falta de libertad expresada por la disciplina pasiva, el silencio, contrapuestos en el aula por los alumnos. Se trata, en la metáfora lodiana, de la escuela prisión. Dice así, la escuela prisión, en la que el maestro se forma poco a poco, dice siempre Lodi, el alma del gendarme, encargado de mantener el orden incluso a fuerza de golpes, como lo invitan las propias madres de sus alumnos el 23 de septiembre del 1959. Esto es una parte che está reproducida, está incluida en C'è speranza se questo accade al vo, en una de las primeras páginas de la edición original. Algunas madres, perdonáis, dice Lodi en su diario pedagógico,
son como yo un poco torpes, otras interrumpen o desorientan la discusión. No se preocupe, si tiene que pegarle, está acostumbrado. Y levanta el brazo del chico para mostrarme la cara asustada, escondida en la falda. Otra concluye, lo pegué, me hace un favor. Y dirigido a él, al niño, si no obedeces, verás lo que te hace el maestro. Y otra vez, si no se hace así, no se logra nada con ellos. Entendéis que esta asimetría en las relaciones adulto-niño que produce miedo y subordinación, Lodi se da cuenta, no permite el establecimiento de ninguna relación educativa. Pero no fue solo el encuentro con sus alumnos a cambiar su forma de enseñar. Hay un otro encuentro importante en la vida de Lodi. Es el encuentro con la Constitución Republicana del 1948. La Constitución que ha sido aprobada después de la fin del fascismo y de la fin de la Segunda Guerra Mundial, que constituyó de inmediato un punto de referencia esencial para él y para su escuela. La nueva Constitución no era solo la carta fundamental de los derechos y de los deberes de todos los ciudadanos italianos, sino la expresión más clara de los valores morales y cívicos democráticos que tenían que inspirar la acción educativa dentro de la nueva escuela republicana. En más de una ocasión hay algunas entrevistas también en la web, así que lo podéis comprobar. Lodi dijo que se sintió profundamente perturbado la primera vez que leyó el texto del artículo 21 de nuestra Constitución, que dice: todos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos con palabras, con escritos y cualquier otro medio. Lodi se preguntó de inmediato si todos realmente tenían derecho a expresar libremente sus pensamientos y si incluso los niños realmente disfrutaban de este derecho en la escuela post-fascista. Lodi se respondió que no era así, y desde entonces trabajó constantemente para que los niños pudieran expresar libremente sus pensamientos, antes con las palabras, luego con la escritura y también con el dibujo, con la música, con el teatro, con la danza y con cualquier otro medio. De hecho, Lodi estaba convencido de que la libertad individual establecida por la Constitución quedaría allí si los futuros ciudadanos no les hubieran enseñado a expresar espontáneamente su mundo interior, su verdad, su realidad, y a hacerlo con pleno respeto a los demás, considerándose miembros de una sociedad solidaria y no competitiva como la en la que estamos inmergidos en este momento, y no individuos dedicados a la mera satisfacción de sus necesidades inmediatas, persiguiendo el éxito a cualquier precio, como el neoliberalismo desfrenado nos lleva a pensar aún hoy. Así apuntaba en 1951 en su diario pedagógico: si la escuela no debe tan solo enseñar, sino también y sobre todo educar, formando por tanto un ciudadano capaz de integrarse en la sociedad con el derecho a exponer sus ideas y el deber de escuchar las opiniones de los demás, esta escuela, la escuela basada en la autoridad del maestro y la sumisión del alumno, no cumple con su cometido porque está desvinculada de la vida. ¿Entendéis que la metáfora de la escuela-prisión es fundamental para entender Mario Lodi, para entender su escuela? En la carta a Katia, que abre el diario de una experiencia didáctica que inspiró a toda una generación de maestros italianos y españoles, El País Cerrado, 1980, Lodi escribió que la escuela-prisión, la escuela cárcel, podemos decir también, en la que había comenzado a trabajar después de la guerra, servía para crear hombres esclavos en lugar de hombres libres. Era una fábrica de cerebros en la que el maestro doblegaba a los niños a su voluntad, como el obrero
son palabras de Lodi, está doblado por el gesto automático impuesto por la cadena de montaje y los transformaba en autómatas del programa. En esa escuela, decía Lodi, los chicos mueren un poco antes tus ojos, cada día en la compresión de su imaginación, de su inteligencia, en la separación cada vez más clara entre escuela y vida, en la astucia con la que te estudian para su propio provecho. Y así, siempre en el país cerrado, en las primeras páginas, en la edición original, página 23, podemos leer cuál es la concepción pedagógica de Lodi. Hay algunas palabras que yo creo habéis entendido que voy a leer muchísimas de las palabras de Mario porque es imposible decir con más claridad algunos conceptos. Y fundamentalmente, yo creo que podemos sintetizar su pedagogía con estas palabras. El maestro tiene que destruir la cárcel, poner el niño en el centro de la escuela, liberándolo de todo lo miedo, dar motivación a su trabajo, crear a su alrededor una comunidad de compañeros que no le sean antagónicos, dar importancia a su vida y a los sentimientos superiores que dentro se le desarrollan. Esto es el deber de un maestro, de la escuela y de una buena sociedad. Así que Mario Lodi empieza, es el primer punto, si os recordáis de este listado de cosas que tiene que hacer el maestro, empieza con destruir la cárcel. Pero ¿cómo destruir la cárcel? Con la nueva organización del espacio escolar, que en la escuela de Bo supera el modelo de la organización tradicional de la clase. La cátedra está colocada contra la pared y está cubierta de materiales. Los pupitres de los niños están agrupados unos en frente a otros, preparados por las actividades colectivas. El maestro casi nunca está delante de los niños. Hay muchísimas fotografías que muestran Mario Lodi en clase en esta actitud, sino más a menudo entre ellos, observando y escuchando más que hablando. Dice Mario Lodi que en su clase no hay cátedra. Para mí, una silla es más que suficiente. Todo esto tiene como objetivo transformar la escolaridad obligatoria a la que los alumnos se adaptan a regañadientes en voluntad de aprendizaje. Y esto es un concepto fundamental, Otro concepto fundamental es lo que ya hemos introducido de la metáfora del alumno obrero. Siempre en el país cerrado, Mario Lodi dice que la condición del alumno se asemeja a la del obrero en una gran fábrica. El trabajador obrero en la cadena de montaje sin participación, porque la motivación de lo que hace le es ajena, se siente y es solo un dispositivo pasivo que no puede ni crear ni decidir. Y ha aceptado ese trabajo porque necesita el salario para subsistir. El alumno, en una escuela autoritaria fundada en las notas, estudia porque hay notas. Si le arrebatas la nota de las manos del profesor, todo el castillo se derrumba. Es como quitarles las armas a la policía de un estado opresor. Miráis, importante, no lo puedo profundizar, pero esta metáfora del alumno obrero ya se encontraba en un libro fundamental de la pedagogía italiana, que es el método de la pedagogía científica de María Montessori, escrito en 1909, que quizás Mario Lodi todavía en este momento no conocía. Pero dos personas fundamentales para la pedagogía italiana del siglo XX dicen las mismas cosas. Otro concepto fundamental, la cultura escolar como cultura
ajena al niño, como cultura que no tiene nada que ver con la cultura del niño. Según Lodi, la cultura escolar es ajena al niño porque se le impone sin presuponer ninguna participación o esfuerzo creativo de su parte. Ella simplemente pretende sustituir la cultura del niño, que representa todo lo que él sabe porque lo ha derivado de su interacción con el mundo físico y social que le está alrededor. Y está compuesta por una gran cantidad de datos, de informaciones, de recuerdos que han sido interiorizados y que han sido organizados según criterios personales y según algunas primeras teorías interpretativas. Es una cultura fluida que evoluciona progresivamente y, dice Mario Lodi, hay que respetarla, hay que respetar los tiempos de evolución del pensamiento infantil. Así, y aquí vamos ya concluyendo mi intervención, la pedagogía de Mario Lodi es fundamental para superar el modelo autoritario en este momento histórico. Mario Lodi se convierte en una guía para todos los maestros, para muchísimos maestros, para todos los que advierten la necesidad de esta superación. El niño no debe sentirse en la escuela, dice él, solo un dispositivo pasivo, como no puede crear, que no puede crear ni decidir, sino que debe estar capacitado para romper el límite, para ir más allá, dice él, liberando sus capacidades expresivas y creativas en un ambiente sereno, en el que sentirse aceptado y respetado y poder desarrollar su propia cultura. Esto también ya lo ha dicho Francesco en su intervención. Así que la superación del modelo autoritario basado en la centralidad del docente y la adopción de un modelo democrático que en cambio pone el alumno en el centro, incluyéndole la comunidad, clase y solidaria, presupone la conquista de la plena libertad de expresión de los niños. En esta escuela, el niño se convierte en efecto en un ciudadano que, propio como decía el artículo 21 de la Constitución, no solo tiene el derecho de expresar su pensamiento, sino que sabe expresarlo, sabe cómo decirlo, sabe cómo ponerlo en papel, porque el maestro le ha proporcionado todas las herramientas para poder hacerlo adecuadamente, permitiéndole participar activamente en la comunidad democrática a la que pertenece, la comunidad democrática que es la de la clase. Pero aquí, como histórico, tengo también que decir, y me voy a concluir con esta reflexión, que Mario Lodi no fue amado por todos. Hay muchísimas personas que lo acusaban, por ejemplo, de ser un maestro anárquico. Y el periodista Luciano Genta, que ha entrevistado a Mario Lodi en el 1979, después de su jubilación, le preguntó: varias personas lo consideran uno de los primeros responsables de la, y aquí cito, resaca permisivista que habría cancelado disciplina y autoridad en la escuela. ¿Qué responde usted a sus críticos? Y la respuesta de Lodi, que yo he traducido, así que no será perfecta como traducción, fue la siguiente: son acusaciones infundadas. Siempre he estado en contra de la permisividad. Sencillamente nunca creí correcto imponer al niño contenidos predeterminados. Hay que partir no del programa, sino del niño, de su historia, hecha de necesidades y experiencia, para darle la oportunidad de expresarse al máximo. Luego construir un programa, aunque sea rígido, es decir, científico. Comparo la cultura a una planta, aquí retomamos la metáfora de Francesco, que tiene sus raíces en la experiencia. El educador, como el agricultor, debe saber cultivarla en el clima más adecuado, resguardándola de las heladas, arrancando las malas hierbas, podándola cuando será necesario. Así que ni autoritarismo ni permisividad,
sino educación democrática y método científico. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Perdonad la voz, que la tengo un poco tomada, pero como hablaba antes con las compañeras y los compañeros, hoy ya es sábado. Perdona, voy a preguntar si te oyen bien ellos. Francesco, ¿escucháis bien a Sara? Yuri, ¿escuchas bien a Sara? Sí, perfectamente, sí, yo sí. Perfecta. Y Francesco también, y aquí todos bien. Venga, vamos adelante. A pesar de la fonía, se escucha. Y el micro, pues siempre es una gran ayuda. Me lo han dejado muy difícil, tanto Francesco como Yuri. Lo primero que me gustaría hacer es, bueno, hacer un agradecimiento infinito por tener la oportunidad de estar hoy aquí. Realmente José Carlos, José Luis, Ángeles, Emilia, bueno, aquí hay muchas personas, Ana, que os conozco ya desde hace años, y cuando estaba escuchando a Francesco y a Yuri, digo, pues es que yo tomé contacto con vosotros hace 23 años, o sea que ya digamos que la continuidad hace que se haya consolidado también este compromiso, ¿no? Que al final es mutuo. Tanto en la presentación que has hecho como en cómo casi ha acabado Francesco y en lo que hemos podido ver de la intervención de Yuri, realmente yo creo que el estar hoy aquí es para mí además un privilegio mayor, porque yo estoy en la universidad a la que habéis, bueno, pues puesto en el punto de mira y de alguna manera me siento responsable, ¿no? de, bueno, pues de la formación que damos a los futuros educadores y educadoras, ¿no? De cara a un futuro que en estos momentos se están formando y que, bueno, en mi caso he tenido el privilegio de pasar por numerosos estudiantes que me han enseñado además mucho y son los que me han dado la oportunidad también de reflexionar, ¿no? De la importancia que tenéis las personas que estáis en los movimientos de renovación pedagógica y en distintas asociaciones y entidades como la Fundación Ángel Llorca. Cobra sentido porque, bueno, yo viniendo de la historia de la educación, creo que es importantísimo recuperar todo este legado pedagógico. Yo huyo siempre de los presentismos, de todas estas innovaciones que se venden como actuales, y la historia de la educación realmente nos enseña, y ahí es mi caballo de batalla, en que, bueno, pues al final la memoria y la memoria de la educación nos permite precisamente preservar y nos ayuda a comprender cómo es tan importante reivindicar el valor de la escuela. Reivindicar el valor de la escuela desde la propia escuela del ayer, pero también dentro del marco de la memoria histórica. Yo creo que tanto la intervención de Francesco como de Yuri, pues son para mí, bueno, pues me han puesto el listón muy alto, porque yo voy a aterrizar ahora en qué ha supuesto, o lo que yo creo que ha supuesto Mario Lodi en España. Para ello, bueno, pues como ya ha explicado Yuri, al que agradezco infinito, es colega y además amigo ya también de hace muchos años, fue la persona que me puso en contacto realmente con Mario Lodi y me invitó a que empezara a indagar a qué ha pasado con Mario Lodi en España. Hablamos ahora en el siglo XXI, pero hay que ver cuándo se empieza a ver ese ruido, ¿no? De esta figura y de este maestro, que como digo, al final en esa construcción del legado pedagógico que tenemos que hacer como responsables de la futura formación no de la futura, de la actual formación de los futuros docentes, pues que nos puede aportar, ¿no? Que nos enseña, y esa es para mí la mayor lección, ¿no? Yo quiero plantear 3 preguntas, que voy a intentar no extenderme mucho, pero sí por lo menos ofrecer o compartir algunas claves o aproximarme a un estudio que inicié precisamente para compartirlo en Roma y que, bueno, pues que poco a poco me está metiendo en todas las grandes aportaciones que el mundo italiano nos ha hecho a la educación y cómo ha influido en España. Por un lado, preguntarnos realmente si Mario Lodi ha tenido influencia en el Estado español. En segundo lugar, a partir de esa pregunta,
reflexionar sobre, bueno, a través de qué canales de comunicación, cómo han circulado sus ideas. Yuri decía algo muy interesante y es que Mario Lodi de alguna forma retomaba algunos principios pedagógicos incluso sin conocerla o sin conocer la obra de la pedagogía científica de María Montessori, pero eso es una cuestión que ha permanecido a lo largo de la historia. Nos encontramos en distintos momentos en la historia tanto de España como a nivel internacional, donde han circulado ideas procedentes de personas intelectuales del mundo de la medicina, del mundo intelectual, del mundo de la filosofía y, por supuesto, del mundo de la educación, que en distintas partes del mundo han ensayado proyectos o iniciativas de innovación en cada momento y que muchas de ellas lo que hacían era dar respuesta a las limitaciones que tenía la escuela en el sentido más tradicional que conocemos, ¿no? Y Mario Lodi es un ejemplo más, ¿no? De cómo sus ideas, pues de alguna manera y por distintos canales, teniendo en cuenta el momento histórico en el que Mario Lodi entra en España, podemos analizar. Esa otra cuestión que me gustaría dar respuesta. Y todo ello con, bueno, pues lo que podría ser un poco el objeto de reflexión compartida y de diálogo aquí, que es realmente qué nos ha aportado sus ideas y cuál ha sido la recepción que hemos tenido en España, ¿no? Realmente ha influido en la construcción de un modelo o de una identidad de un docente concreto en relación a todas esas ideas de otros maestros, maestras, pedagogos, pedagogas, educadores, ¿no? En términos generales. Si partimos de la primera pregunta, Mario Lodi realmente ha tenido influencia en España. Yo de la bueno, pues, humilde y respetuosa investigación que he hecho, la respuesta para mí obviamente es positiva, porque si no, no estaría hablando aquí de Mario Lodi, ¿no? Yo creo que lo más importante de Mario Lodi es que tenemos que reconocerle dentro de una experiencia colectiva, obviamente de una experiencia que se enmarca dentro del movimiento de cooperación educativa italiano. No podemos entender la figura de Mario Lodi si no le damos ese valor y ese carácter colectivo integrado dentro de ese movimiento. Y luego hay una segunda variable o una segunda cuestión que a mí también me parece muy importante, y es que en España Mario Lodi conforma parte precisamente dentro de ese imaginario colectivo de muchos maestros también por las circunstancias políticas, sociales y culturales que se dieron a finales de los años 70 y principios de los años 70 en España, en todo en esa emergencia, en ese germen, ¿no? de luchar por una España democrática que se alejara, pues claramente, bueno, pues de esa larga dictadura, con la idea de llevar a cabo esa transformación social y sobre todo aferrarse en esos años a esas pedagogías críticas que lo que pretendían no eran ni más ni menos algo tan importante como la transformación social, ¿no? Por tanto, para mí, esos dos aspectos están interseccionados, están interrelacionados y creo que son la base para poder entender la posible influencia o la auténtica influencia que Mario Lodi ha tenido en nuestro país, ¿no? Dentro de todo y sobre todo de esta segunda parte, sobre todo a través de los movimientos de renovación pedagógica, sí que me parece importante destacar principalmente en relación a la figura de Mario Lodi a dos. Al menos yo en la investigación que realicé han sido determinantes las relaciones de muchos maestros que se han vinculado a la Asociación de Maestros Rosa Sensat y también a MECEF, a todo el movimiento de maestros y maestras freinetianos como parte fundamental de la introducción de las ideas de Mario Lodi en España. En el caso puntual, y esto voy a ir un poco rápido, voy a pasar un poco por alto, bueno,
es que, claro, hablar a personas que habéis sido protagonistas de todo esto supone mayor respeto que hablarlo en el ámbito universitario, que es que yo investigo sobre esto y se lo cuento y se lo creo o no, ¿no? Aquí es diferente, pero como digo, lo hago con todo el mimo y cuidado que puedo. Pero sí es verdad que es donde me he encontrado la figura de Mario Lodi, ¿no? Sabemos todos que la Asociación de Maestros Rosa Sensat empieza en el año 1965, destaco especialmente a través de la Escuela de Estudio cómo pues, se fueron generando todas esas sesiones formativas donde los maestros y maestras compartían su experiencia docente y de manera colaborativa empezaban a ya poner en firme, aunque fuera inicialmente de manera semiclandestina, pues la base de dignificar la escuela pública, ¿no? Pues ahí es donde me encuentro el primer referente del paso de Mario Lodi en España, de cuerpo presente, es decir, la primera y última vez que visita España, que es en el año 1976, cuando participa en la Escuela de Estudio, que, bueno, de una manera un poco informal, pero empieza a tener esa resonancia también de la mano de cómo a través de todo el movimiento Rosa Sensat tiene intención de recuperar y ver todo lo que el movimiento italiano está llevando a cabo en su país en relación a la renovación de la escuela, ¿no? Y luego, en segundo lugar, también me parece importante el movimiento cooperativo de escuela popular, el MECEP, que inicialmente sabemos que no se denominó así, porque muchos maestros freinetianos, sobre todo a partir del año 1966, empiezan a contactar con todo el movimiento de la Escuela Moderna de Francia, por un lado, y por otro lado, a través, sobre todo ya un poquito más a finales de los años 60, principios de los 70, con todo el movimiento italiano, donde nos vamos a encontrar representado a Mario Lodi. Ahí aparecen algunos nombres que para mí son fundamentales, como son los maestros, sobre todo valencianos y catalanes, también de Galicia o las Islas Baleares, de Palma, pero especialmente ahí aparecen, por ejemplo, en Valencia, sin querer menospreciar ni olvidarme de nadie, pero sobre todo Ferran Zurriaga, que a través de la entidad de Lora Penat, pues fundó una sección de pedagogía donde empezaron a interesarse por otras pedagogías. Empezaron en Francia con toda la pedagogía Freinet, pero acabaron incorporando todas las innovaciones que Mario Lodi bueno, pues representó en ese vínculo, ¿no? con el movimiento de Amici. Es un momento también en el que hay maestros que empiezan a cartearse con Mario Lodi, y ahí tenemos, además es un compañero de área que es el profesor Antón Costa, catedrático de Historia de la Educación, donde, bueno, pues en uno de sus trabajos comparte algunas de sus cartas, ¿no? Porque él en sus inicios como maestro pues también estuvo muy vinculado al movimiento freinetiano y eso le llevó al conocimiento del propio Mario Lodi. Con todo el respeto del mundo y todo el cariño, la información que el maestro Federico Martín, que está hoy aquí con nosotros y que, bueno, pues tuve el honor de entrevistar junto a distintos maestros muy vinculados, o que a mí me parecía que me podían dar mucho recorrido sobre la trayectoria de Mario Lodi en España, pues creo que también esa correspondencia es como una pista más, ¿no? Es una huella más de que con un carácter bastante singular, pero dentro de ese movimiento italiano, Mario Lodi fue una persona que de alguna manera se fue infiltrando en las cabezas, en la pedagogía, en la esperanza, en la idea de lo que era un maestro, una maestra en los docentes y los educadores españoles. Esto nos lleva a, vale, consideramos que sí, en esa parte colectiva, en esa dimensión colectiva, dentro de toda esa emergencia de todos estos movimientos de renovación pedagógica, más que de los MRPs, de las personas que lo componen, los protagonistas y las protagonistas, hay que ver pues, cómo llegan, ¿no? Cómo llegan sus textos, cómo nos llegan sus escritos, sus reflexiones, sus prácticas, y para mí hay dos vías muy claras. Por un lado, la prensa pedagógica, que os pongo la presentación porque voy a poner imágenes para no ser tan, bueno, para que sea un poco más visual, y por otro lado las editoriales.
En ambos canales de comunicación nos vamos a encontrar los textos didácticos y pedagógicos de Mario Lodi y también la producción literaria. Y creo que, bueno, pues es una manera, a priori, es una forma, creo que muy clara, de cómo nos acercamos a la teoría pedagógica de este maestro y también a las prácticas escolares en España, ¿no? Seguro que todas y todos conocéis y habéis manejado, participado, etcétera, pero a mí me parece muy revelador y he hecho esta selección de prensa que ha sido determinante en la inclusión o en la circulación de la figura de este gran maestro en España, ¿no? Por un lado, la revista Perspectiva Escolar, que se editó en el año 1974, también la revista Dius, que en catalán creo que Tiza, si no recuerdo mal, la revista, por supuesto, Cuadernos de Pedagogía, y la revista Reforma de la Escuela, que Carme Sala, una maestra catalana, bueno, pues participó, coordinó y ha sido una parte fundamental en todos los testimonios que he podido recoger para ahondar, ¿no?, en la figura de Mario Lodi. La revista de Cuadernos de Pedagogía, sobre todo quiero destacar que desde casi los inicios se empieza a preocupar por a ver qué pasaba en Italia, ¿no? Buscaba Francia, Italia, países que ya estaban en democracia y que ya estaban planteando iniciativas con otra visión de una escuela más alternativa, más democrática, más solidaria, bueno, pues con esa idea de unir escuela y política y sobre todo, como decía antes, la idea de transformación social, ¿no? Precisamente en esta revista tenemos una entrevista de Francesco Tonucci a Mario Lodi, esto fue en el año 1980, por tanto empezamos a ver esa recepción de sus ideas, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de leer la entrevista, pero realmente es bastante reveladora respecto a cómo se recoge y cómo sobre todo cómo se revaloriza, ¿no?, todo el ideario y toda la experiencia práctica de Mario Lodi, que creo que va a ser una de las grandes influencias en el propio pensamiento en España a nivel pedagógico y a nivel educativo. Por otro lado, no puedo dejar de destacar la revista Reforma de la Escuela. Reforma de la Escuela va a tener siempre esa mirada internacional y va a recoger desde una mirada bastante práctica, especialmente lo que se hace en Europa, pero con una micro mirada en relación a lo que hace el movimiento de cooperación educativa italiano. Tuvo 30 números, ahí vemos además, bueno, pues como Frato, que le tenemos aquí, pues hace esta representación, además hace un análisis crítico muy bueno en esa vuelta y media que se quiere dar a la función del maestro, la maestra, a la idea que se tiene del niño, ¿no?, de la infancia, en esa reivindicación de la infancia como sujeto protagonista de todo el proceso de aprendizaje. Y bueno, no sé si se puede leer, pero en este primer número del año 78 aparece, casi me veo en un pupitre, nos estamos aquí, casi muy similar al que dibujó en esos años Francesco, donde decía: algún día de los pupitres nacerán flores, ¿no? Pues ojalá sea así, y yo creo que, bueno, pues de alguna manera se ha sembrado ese espíritu. Otra manera de ver la proyección de las ideas de Mario Lodi, también influido, ya digo, dentro de ese movimiento colectivo, es como, por ejemplo, se crea la Biblioteca de Treball, que recuerda mucho a la Biblioteca de Laboro que Mario Lodi desarrolló, y aglutina una colección de textos y documentos para el trabajo didáctico y cotidiano de la escuela, ¿no?, entendiendo la escuela desde esa visión o desde ese espíritu crítico, de ese espíritu divergente, donde se apuesta por la creatividad, donde se apuesta por la cooperación, por la libertad y por la inclusión. Valores ahora mismo muy esenciales, que en algunos momentos se hace demasiado presentismo sobre ellos, pero que es que se lleva siglos trabajando sobre estas cuestiones, ¿no? Otra cosa es que no haya calado a lo mejor en las facultades de educación y en muchas escuelas también. Otra vía importante, os decía ahora las editoriales. A mí me parece que las editoriales al final son también un ejemplo de cómo algunas de ellas, en esos años tan complicados de transición democrática, lo que quisieron es rescatar todas aquellas obras que habían estado vetadas, especialmente durante el franquismo, ¿no? Y ahí se van a publicar las obras pedagógicas y también
todas sus obras más representativas de la literatura infantil. Quiero destacar especialmente la editorial Laya, también la Reforma de la Escuela unida a la revista y, por supuesto, Alfaguara, ¿no? Cada una, pues tanto la editorial Laya como la Reforma de la Escuela, más centrada en esas obras pedagógicas, y Alfaguara, pues en la obra literaria, ¿no? La editorial Laya publicó varias ediciones del País Cerrado. Ahí vemos, bueno, pues algunas imágenes del año 70, del 73 y del 77. Pudo haber alguna más. Yo todavía no la he localizado porque todo esto que estoy compartiendo aquí está en proceso de seguir ampliándose. También la editorial Laya pone el punto de mira en crónica pedagógica. Igualmente hace 3 ediciones, yo he localizado a través de los libros que me han ido prestando y dejando compañeras y compañeros que están aquí del año 72, 74 y 81. También Insieme, como no podía faltar, diario de clase, en las 2 ediciones que tenemos aquí. Y para mí otro, digamos, ejemplo o punto de mira para valorar que alguien es importante en la pedagogía o en la educación es ver cómo en una revista como fue la revista Cuadernos de Pedagogía recomienda dentro de la editorial Laya, bueno, pues las propias obras de Mario Lodi, ¿no? En este caso, la crónica pedagógica de este gran maestro. Por otro lado, la de editorial Reforma de la Escuela, que desde el año 75, pues sobre todo creo que el mayor aporte que tuvo esta editorial es la reivindicación que hizo de la didáctica desde su dimensión más científica. Ese aporte de reflexión, de crear cuerpo teórico a través de la práctica, que creo que está también muy ligado al ideario pedagógico de Mario Lodi, ¿no? Desde mi punto de vista, porque además no solamente publica obras de Mario Lodi, sino también de otros maestros y maestras italianos. No puede faltar Alfieri, pero Chiaro o Rodari, como no podía ser de otra forma, ¿no? Me pongo aquí las imágenes para que se vea que realmente fue así. Y, por supuesto, de Francesco Tonucci, la escuela como investigación, ¿no? Donde, bueno, no sé cuántas ediciones puede tener este libro, y la proyección, no solo en España, sino en Latinoamérica, ha tenido este trabajo. No quiero olvidarme de otra editorial, que es la editorial Avance, que también forma parte de esa cartografía de editoriales que van a trabajar sobre todas estas aportaciones pedagógicas y educativas de este colectivo italiano, y que directamente con Mario Lodi, sí de Francesco Tonucci. No he visto, su obra está publicada en las otras editoriales, pero creo que, bueno, pues es un referente también importante. Y por último, la editorial Alfaguara, donde, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de Cipi, pero también publicó, por ejemplo, El Permiso o Bandera, que de alguna manera fueron libros que se usaron por los maestros y las maestras. Eso he tenido la suerte de verlo a través de materiales que algunos maestros me han ido proporcionando, ¿no? Me han ido relatando su vida cotidiana dentro de la escuela, y creo que es importante destacar en relación a la última cuestión. Hemos visto los canales, hemos visto cómo, o me parece a mí, que Mario Lodi es importante destacarlo en ese legado pedagógico que necesitamos saber las personas que nos dedicamos al mundo de la educación. Y ahora hacernos ya la pregunta realmente, bueno, ¿cómo ha sido esa recepción, ¿no? Porque pueden estar en los libros, pero pueden no usarse. Puede hablarse de Mario Lodi, pero puede no llegar a los maestros con tiza en la mano, ¿no? Que es una expresión que a mí me gusta mucho decir. Y en este sentido sí me he encontrado desde, bueno, pues una gran diversidad, una idea muy clara. Y es que en el trabajo que he hecho sí que veo que las obras de Mario Lodi, para mí, son imprescindibles también para entender y comprender la renovación pedagógica. Yo creo que Mario Lodi, de alguna manera, se reinventó las técnicas Freinet, las recreó, un poco entre comillas, coincidiendo con el argumento que también ha trabajado mucho sobre él Antón Costa, en su idea de crear el periódico escolar, la idea de comunicación, la idea del diálogo, la idea de la escritura, de la creatividad,
de fomentar una escuela activa, ¿no? Yo creo que si hay algo que ha calado, que yo he visto que ha calado en todos los maestros y maestras que he ido entrevistando, es el concepto de libertad. El concepto de libertad entendido de alguna manera como juicio, ¿no? Por la lucha de ese cambio social, por la idea de la emancipación. Antes lo hablaba Yuri, la idea, ¿no? de liberar, de romper las cadenas en esa escuela-prisión, ¿no? Yo creo que eso ha tenido, desde mi humilde opinión, un impacto importante en una parte del colectivo docente, ¿no? Que además en esos años 70 estaba viviendo ese proceso de cambio político y ese paso hacia una sociedad más democrática. Por otro lado, yo quiero destacar que a través de sus textos, los maestros y maestras españoles, obviamente, y dentro de ese germen y esa importancia de los MRPs, querían alejarse de la escuela tradicional. Pero yo creo que más importante aún es que les permitió a aquellos que tuvieron la suerte de leer las obras de Mario Lodi, tanto las pedagógicas como sus obras literarias, favoreció la construcción de una forma de pensar y soñar una nueva escuela. Creo que tanto Mario Lodi como otros autores y autoras que se han recuperado de la historia de la pedagogía, de la historia de la educación, creo que en el caso de Mario Lodi han favorecido crear un discurso teórico desde la práctica cotidiana de la escuela, que es una demanda que siempre por parte de los maestros parece que en la universidad vivimos en un globo cerrado y no nos conectamos nada con la realidad, ¿no? Que yo en parte comparto realmente, pero bueno, creo que eso poco a poco se va equilibrando. Para eso estamos, algunas y algunos. Yo creo que Mario Lodi hizo conectar a los maestros y maestras españoles con su obra, pero sobre todo, y reitero siempre esta expresión, ¿no? Sobre la base del compromiso social. Yo creo que sus prácticas educativas, su discurso, para mí englobó tres aspectos. Sueños, que al final eso es esperanza, las propias prácticas y las iniciativas que desarrolló y que por ello le criticaron de esa permisividad y sobre todo, y para mí muy importante, como he dicho antes, la identidad del docente, la identidad del maestro y de la maestra. Para mí la idea de conectar el saber y el vivir, la defensa de esa libertad, incluso la idea de que los niños podían investigar y sobre todo, algo muy importante, la idea de felicidad, que la escuela no es una penuria, no es para que las madres y los padres digan fenomenal, castíguele, o sea, no es algo peyorativo la escuela, al revés, tiene que llevar a esa idea de felicidad, ¿no? Porque parece que en aquellos años no se pensaba que la educación estaba pensada para hacer felices a los niños, ¿no? Y es una mentira total. Todo ello fue, yo creo que, un poco por ir terminando, la idea de esa identidad soñada de muchos maestros y maestras. La idea de yo quiero ser como él, yo quiero ser como Mario Lodi, ¿no? Y ahí, Crónica Pedagógica y El País Cerrado, creo que son dos ejemplos claros de transformación pedagógica de muchos maestros. Yo creo que la idea de dar la palabra al maestro, la idea de conectar la infancia con la familia, con el barrio, con la escuela, la idea de el discurso que genera toda la práctica educativa de Mario Lodi, tiene mucha fuerza para generar esa práctica social y sobre todo para ir configurando nuestras maneras de decir y hacer, ¿no? Que el maestro conecte la palabra con lo que hace, ¿no? El País Cerrado hemos encontrado, y bueno, teniendo aquí a Federico, me veo con poco crédito de hacer mención a ese paralelismo que hacía entre Boy y Trabenco, ¿no? Pero como lo hace él. Por ejemplo, también a través de Crónica Pedagógica, con esa idea de teorizar sobre su propia práctica, que eso creo que es uno de los elementos fundamentales que han influido en los maestros que han tenido y las maestras que han tenido la posibilidad de contactar con la pedagogía de Mario Lodi, ¿no? Contar lo que se hace pensando lo que se hace. Yo creo que eso sigue siendo una lección a día de hoy. El ponerte a escribir sobre lo que haces con tus estudiantes te permite comprender, reflexionar y sobre todo
como hacía Lodi, dar valor a la palabra y a la conversación y sobre todo a los protagonistas, ¿no? Simplemente quiero leer esto ya para ir terminando, que seguro, no sé si me he pasado ya de tiempo. No pasa nada. Pero hay, en la suerte que tuve de tener conversaciones, por ejemplo, con el maestro freudiano Alfred Ramos, él decía, me animé, gracias a Mario Lodi, a ir anotando con cierta periodicidad mis impresiones en un diario, y así lo hice. Ahora precisamente estoy recogiendo lo anotado en un nuevo trabajo, bueno, que no sabe si se publicará, o por ejemplo, Sebastián Gertrudis, un maestro frenetiano que escribió el oficio de maestro y decía, cuando leí Crónica Pedagógica comprendí que el dibujo al natural, él habla de esa parte, puede convertirse perfectamente en una técnica de trabajo que consiga en el campo de la expresión plástica lo mismo que el texto libre en el lenguaje, ¿no? Yo creo que es bastante ilustrativo, incluso me facilitó cómo él, a partir de la lectura que hacía de las obras de Lodi, pues iba haciendo sus anotaciones y cómo eso iba revertiendo en su trabajo. Bueno, este libro que tenemos aquí, que además Federico me pidió, me lo ha regalado, pero me ha pedido que lo traiga y él seguramente luego hable de él. Creo que es otro gran ejemplo de cómo se puede dar a los niños la palabra y cómo se puede trabajar. Lo paso rápido pues, para que no me regañe. Yo sí que eso lo pongo. Bueno, como está aquí, yo luego lo puedo pasar si él me deja, pero es mío, O sea, porque me ha regalado a mí. Bueno, nada, aquí se recogen algunos de los trabajos que hizo con ellos, pero es que no quiero ahondar en eso por si él luego lo quiere comentar y que no me regañe. Simplemente para terminar, decir que para mí es importante afirmar que Mario Lodi ha sido un referente pedagógico en la historia de la educación. Creo que ha generado un cuerpo teórico y práctico muy importante, que está todavía por vindicar, está todavía por reivindicar, está todavía por incluirse en las enseñanzas que damos a los futuros maestros y maestras. Y creo que bueno, pues es un referente claro para seguir trabajando en esa idea de transformación o esa escuela renovada, ¿no? En España. Hay muchos maestros en la actualidad, estoy viendo a una compañera, a Eva, que creo que se ha dado poca visibilización al trabajo que llevan realizando estos últimos años de poner en valor desde la propia escuela, ¿no? Desde el suelo, la tierra y desde la pizarra, desde la tiza y el borrador, la figura de Mario Lodi. Desde la universidad es cierto que algunos profesores y profesoras, gracias a la conexión que tenemos con nuestros vecinos italianos y amigos, en este caso mi amigo y compañero Yuri, pues nos ha permitido conocerlo desde el ámbito de la investigación. Pero desde luego en mí ha supuesto pues un antes y un después realmente para seguir repensando cómo es importante reflexionar y comprender todo lo que nos aporta este maestro, este gran maestro, para seguir transformando la escuela. Bueno, pues ya no me enrollo más. Muchas gracias. Muy vinculada a acción educativa. Sí, mi pregunta es directísima. Bueno, claro, uno se va muy preocupado si escucha a Juan Mata con el discurso que ha hecho, y es verdad, ¿dónde están aquellos maestros de aquellos años y dónde está la escuela de aquellos años, ¿no? Pero hay una realidad que sí se ha hecho presente, y es en la educación infantil. Yo quería preguntar a Tonucci la posible relación que pudo haber entre Loris Malaguchi y Mario Lodi, porque si hoy en España hay una escuela que está renovada, creo que es la educación infantil en general. En el 03 es maravilloso, prácticamente cualquier escuela a la que vas tiene rezuma la pedagogía de Reggio Emilia y de Loris Malaguchi, y en muchas aulas de infantil, de los CEIP, de la escuela pública, también rezuma. Y yo quisiera preguntar esa posible vinculación, porque ahí sí que se ha hecho carne la escuela, aquellas influencias de Italia, simplemente eso. Gracias, Alberto. Nada.
Bueno, tendremos que empezar de nuevo. Bien, Francisco, pues toma la palabra y ya nos despides o te despides o vas a lo Gracias. que tengas que hacer dentro del día. Gracias. Bueno, hay muchas cosas que en las pocas preguntas y en la intervención de Juan Mata quería retomar un detalle que creo que es la raíz de la respuesta a todas estas preguntas. Juan Mata matizaba sobre el tema de cuándo empezar la reconstrucción. Mario Lodi empezó la reconstrucción de su escuela cuando terminó el fascismo, cuando nació una democracia y cuando hemos tenido una constitución democrática. Pensó que su papel de maestro debía cambiar porque había cambiado la sociedad y empezó una escuela democrática. Es que todo esto ocurrió en Italia hace 75 años, en España hace 50 años, y la escuela se ha quedado fascista. En el sentido, no porque los maestros son fascistas, sino porque se sigue pensando que se puede dar una enseñanza única a todos los alumnos, con un programa único, con un libro de texto, igual que era en el fascismo italiano, tenía un libro único. Hoy los libros de texto no son únicos, son varios, se pueden elegir, pero el objetivo es lo mismo. La equivocación fundamental es pensar que los alumnos son iguales. Y como son iguales, porque tienen la misma edad, por ejemplo, esto es otro tema que no podemos analizar, pero esto es también un absurdo de nuestra educación, de tener niños todos de la misma edad. Es un contrasentido, porque es un grupo pobre, es un grupo nivelado, donde la equivocación de pensar que son iguales es muy fuerte. Por lo cual, este es el tema. Cuando yo decía que hoy la ley dice que la escuela debe ser distinta, porque tenemos leyes democráticas. Y esta escuela es una escuela que pide poco, una escuela poco exigente, al contrario. Al contrario, es una escuela que exige mucho porque exige que cada alumno sea a sí mismo y aporte a la escuela. No, porque la escuela que es poco exigente es una escuela que considera a los niños como recipientes vacíos que tienen que recibir de parte del maestro. La escuela de Mario Lodi era una escuela donde el maestro desaparecía. Es muy interesante notar que si leemos sus libros, sus diarios escolares, el maestro no aparece. Y puede ser que la gente se sorprenda, dice, ¿cómo? No hay maestro. Y yo que entraba en la clase de Mario, cuando entraba en la clase de Mario, la primera cosa que me sorprendía es que no veía el maestro. Físicamente era casi escondido porque estaba cerca de algún alumno, trabajando con él, agachado para estar a su altura. Esto es la diferencia fundamental. Es una escuela que exige mucho porque exige que cada alumno sea protagonista. Es un poco como una película. Cuando salimos del cine, hemos visto una película y hablamos de la película entre nosotros, nos gustó mucho y tal, y alguien dice, pero el director no lo vi. No me di cuenta del director. El director no hay que verse. Y el maestro es un director de esta película estupenda que es la educación. Y no se ve. Cuando se ve, significa que algo ha funcionado mal. Por esto sí, yo creo que la escuela es exigente porque no es aburrida. Porque cuando la escuela es de escucha, esto
termino con esta observación. Se vio muy bien, fue un test perfecto lo de la pandemia. En la pandemia la escuela no ha sabido darse cuenta que estaba viviendo una experiencia fundamental por su cambio, porque entraba en una crisis profunda. Se había cerrado el mundo. Se había parado el mundo. Y la escuela italiana, con mucha honestidad, entre comillas, declaró: la escuela no para. Esto fue el lema de la escuela italiana. Todos los días aparecía en la televisión este lema: la escuela no para. Y yo pensaba, si ha parado el mundo, si la escuela no para, ¿de quién es esta escuela? Y efectivamente no paró. Siguió con sus programas, siguió con sus programas, con libros de texto, siguió con sus deberes, dando clases con plataformas. Usaba las plataformas para dar clases y para dictar deberes. Y fracasó. No le gustó a nadie. No obtuvo ningún resultado positivo. Fue un desastre. En el mismo tiempo, nosotros, en la pequeña experiencia que no se puede comparar con la de una escuela mundial, la pequeña experiencia de la ciudad de las niñas y de los niños, un proyecto que tenemos en 15 países del mundo, con más que 250 ciudades, yo escribí de inmediato en el 2020, en marzo, cuando empezó el desastre en Italia y después en todo Occidente, yo envié una carta a los alcaldes de nuestras ciudades diciendo: convocáis con urgencia los consejos de niños. Claro, de forma virtual, de forma online. Se hizo. Pero se convocaron con la misma plataforma de la escuela para escuchar a los niños y no para dar clases o dictar deberes. Y funcionó. Y le gustó. Y mientras que antes se convocaban los consejos cada 15 días, se empezaron a convocar cada semana, porque lo pedían los niños, lo pedían las familias. La escuela no se dio cuenta. Y mientras que al empezar de la pandemia todo el mundo decía: después no será más como antes, ahora lamentablemente todo el mundo con orgullo dice: estamos ya consiguiendo lo que era antes. Esto significa haber perdido una gran ocasión. Muchas gracias.